Muy buenas chicos, bienvenidos un día más a clase. Hoy lo que vamos a hacer es una pequeña introducción al mundo de Arduino a través del Arduino IDE, que es esta aplicación que tenemos aquí, que como ya sabéis está disponible de forma gratuita para todos los sistemas operativos, Windows, Linux y Mac, a través de su página web, así que os dejo el enlace en la descripción del vídeo, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver la aplicación y vamos a ver un poquito cómo es la interfaz del programa. Para aquellos que no estéis familiarizados con el lenguaje de programación, no os preocupéis porque yo voy a empezar desde lo más básico, ¿de acuerdo? Así que si es vuestra primera toma de contacto con lenguajes de programación, tranquilidad, que vamos a ir poquito a poco descubriendo el mundillo de Arduino. Dicho esto, vamos con la interfaz del programa. Vemos que está repartida en tres bloques. Tenemos el bloque superior, donde están todos los comandos y tal, una gran zona central donde está el área del código como tal y una pantallita negra aquí. Entonces vamos primero a hablar de la zona más grande, que es esta zona de código, que está partida en dos grandes partes que llamamos funciones, ¿vale? Funciones porque tenemos aquí este void de que da paso a la función setup y loop. Entonces estas funciones, ¿qué es lo que hacen? Pues la función setup lo que nos va a permitir es hacer el setting de todas nuestras variables, definir todas nuestras variables. Y cuando digo variables me refiero a los pines que tenemos en la placa. Es decir, cuando nosotros programemos la placa, lo que vamos a hacer es ir programando uno a uno los diferentes pines que hay. Recordad que tenemos de 0 a 13 en digital y de 0 a 5 en analógico. Así que lo que iremos haciendo pues será básicamente eso, ir diciendo pues en qué pin tengo yo pues un LED o un botón o un sensor y cómo lo tiene que leer, cómo lo tiene que gestionar, ¿no? Si como un mensaje de entrada o como si un señal de salida. Ya lo iremos trabajando. Y en segundo lugar tenemos la función loop, que es una función que se dedica al programa, al cuerpo del programa como tal. Aquí vamos a definir las acciones que van a hacer nuestras variables definidas en el setup. Entonces, por ejemplo, yo en el setup podría definir un LED y en el loop decirle pues que se encienda ese LED. Quiero que se encienda o quiero que se apague. ¿De acuerdo? Sería un poco la finalidad. Entonces, pensad que el loop se ejecuta constantemente, es un bucle. Así que eso tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer el código en cuestión. Vale, una vez hemos hablado de la zona de código, vamos a hablar de esta pantallita negra que tenemos aquí. Aquí nos van a mostrar los mensajes de verificación o de error, si hay error, en nuestro código. Y lo vamos a poder ver utilizando el botón de verificar que tenemos aquí arriba. Si verificamos nuestro código, sirve como para saber si está todo correcto, ¿vale? Nos va a hacer guardar el archivo y nos va a hacer la compilación del programa para ver si está todo correcto. Y justo al lado de verificar encontramos el botón de subir, que nos va a permitir llevar este código a nuestra placa de Arduino, ¿de acuerdo? Bueno, una vez hemos hablado de estos dos botones que son los más importantes de la interfaz, vamos a destacar uno de los comandos que tenemos dentro de archivo, que es el comando ejemplos. Dentro de esta pestañita vamos a encontrar multitud de ejemplos de Arduino, que claro, Arduino es un software open source, o sea que todo el mundo tiene acceso, es libre, etcétera. Así que se han dedicado a recopilar varios ejemplos, así que si yo, por ejemplo, clico sobre el ejemplo Blink, que de hecho es muy parecido a lo que vamos a hacer hoy, lo que me voy a encontrar es que este ejemplo tiene, en primer lugar, una definición de qué hace este programa. Fijaos, en la primera línea empieza diciendo, pues enciende un LED durante un segundo y luego lo apaga un segundo y así repetidamente, ¿vale? Luego hay una pequeña descripción así más formal del programa y luego está el programa en sí, que si os fijáis además va explicado. Cada línea de código va acompañada de una línea que tiene estas dos barritas, ¿veis? Entonces estas dos barritas sirven para indicar que no queremos que se ejecute o que se lea esa línea, sino que lo que va a hacer es mostrar información para el usuario que llega después, ¿no? Es como un mensaje que dejamos escrito para que el que llega después entienda lo que hemos escrito. Así pues, si miramos esta línea de aquí abajo, ¿vale? ¿Qué está diciendo? Pues fijaos, el digital write sería la función que está ejecutando, ahora hablaremos de ella, y al lado dice, o sea, nos explica qué es lo que estamos haciendo exactamente. Dice, pues enciende el LED mediante el comando high, ¿vale? De esta función. Es decir, que nos va explicando en cada momento qué es lo que hace cada una de estas líneas, cosa que está muy, muy interesante. Entonces, considerando el gran abanico de ejemplos que encontramos, pues no es algo a no tener en cuenta, ¿sabéis? Es algo que os puede ayudar mucho en los primeros pasos. Vale. Dicho esto, vamos a hacer un pequeño programita, que en nuestro caso pues se va a parecer mucho a ese blink que veíamos antes. Vamos a hacer que un LED parpadee. Entonces este LED, primero de todo, tenemos que decir en qué puerto lo vamos a poner. Tenemos que decir en qué pin va a estar ese LED conectado. Entonces yo prefiero hacer los programas siempre con letras, porque si no luego empezamos a decir que si el pin 3 se enciende, el pin 4 se apaga.
y no sabemos qué hay en cada pin. Entonces, en lugar de hablar de números, lo que voy a intentar hacer yo siempre es definirme, antes del setup incluso, las variables que voy a utilizar. En mi caso, yo voy a conectar un LED, ¿vale? Así que voy a definir una variable que se llame LED, y la voy a conectar en el puerto número 3, así que voy a poner LED igual a 3. Pero esta línea de código, el programa no me va a entender, no va a saber lo que es. Por tanto, yo, para que el programa me entienda, tengo que decirle que la palabra LED, cada vez que yo ponga la palabra LED, voy a hacer referencia al pin número 3. Y para hacer eso, tengo que introducir el comando integer antes de la palabra LED igual a 3. De esta manera lo que le estoy diciendo es, fijaos bien, le estoy diciendo, hay una variable que se llama LED, que es un número entero, ¿vale? Por eso le estoy poniendo el integer delante, la definición de la variable, y esta variable LED vale 3, o sea que es el puerto número 3, y acabamos siempre la línea de código con un punto y coma. Cuidado porque este punto y coma es lo que os vuelve locos, sobre todo cuando empezamos. Vale, una vez tenemos el LED en la posición número 3, yo lo que voy a decirle en el setup es si este LED es un punto de salida de información o de entrada de información. En mi caso, va a ser un punto de salida de información. Un LED no puede recibir datos de ninguna manera, así que vamos a decirle, mediante la función pinMode, ¿vale?, que el LED es una señal de output, ¿vale?, que es algo para enviar información fuera. Esta es la función que utilizamos y que utilizaremos siempre para definir los pines de entrada o salida de información. Así que ya os podéis quedar con esta primera función que vemos aquí. Vale, y ahora en el loop lo que tengo que decirle es, una vez hemos configurado este de salida, tenemos que decir pues que se encienda o que se apague. Y para que se encienda o se apague lo vamos a hacer con la función en minúscula digitalWrite, que hemos visto justo antes, ¿de acuerdo? Entonces, la función digitalWrite también se compone de dos elementos, ¿no? En primer lugar tenemos que definirle el puerto o la variable que queremos trabajar, en este caso la variable LED, y por último tenemos que decirle pues si la queremos encendida o apagada. Pues yo le digo que la quiero encendida y por tanto utilizamos la palabra high. Perfecto. Ahora, después de encenderlo, pues yo quiero apagarlo, así que lo apagaré. digitalWrite, LED, y para apagarlo pondré low. Vale, entonces ahora mismo lo que yo acabo de decir es que tengo un LED en la posición 3, ¿vale? Que esa posición 3 es de salida y que quiero que lo encienda y luego quiero que lo apague. Pero este comando es muy rápido en Arduino, por tanto no vamos a ver ninguna diferencia. Nosotros aquí necesitamos darle alguna señal para que pare el programa, pare la acción, para poder ver que el LED está encendido y luego que el LED está apagado. Entonces esa función que va a parar en la placa de Arduino, que va a parar la ejecución del programa, se llama delay, ¿vale? Y esta función delay lo que hace es, pues eso, parar la ejecución del programa, y lo hace mediante un tiempo en milisegundos. Así que si queremos que pare un segundo, por ejemplo, tenemos que ponerle 1000 milisegundos, ¿de acuerdo? Bien, entonces ahora mucha gente pensaría, pues el código ya está escrito. Vale, tenemos que pensar una cosa, y es que el loop se va a ejecutar en bucle, por tanto, voy a encender un LED, se va a esperar un segundo, lo va a apagar y lo va a volver a encender, muy rápido. Entonces, aquí también vamos a ver que de hecho el LED no se va a encender, no se va a apagar, ¿vale? Se va a quedar encendido, se esperará un segundo, y como no dará tiempo suficiente a haberlo apagado, se seguirá encendido. Por tanto, al final del loop tenemos que añadir otro delay, ¿vale?, para ver bien el efecto de que se apague nuestro LED. Vale, ahora sí que lo tenemos, entonces vamos a verificarlo, veréis que nos va a pedir guardarlo. Entonces yo lo voy a guardar como blink 3, ¿vale? Entonces fijaos que lo compila, lo está compilando, está comprobando que todo esté ok. Y aquí en la pantallita negra me muestra el mensaje de que, bueno, pues que todo está ok, que perfecto, ¿vale? Ocupa un 2% de espacio, muy bien. ¿Vale? Obviamente son programas muy ligeros y no cargan demasiado en nuestra placa de Arduino. Ahora vamos a ver, porque este código tenemos que traspasarlo a la placa y tenemos que hacer el montaje respectivo. Así que vamos allá. Muy bien, pues ya veis que para montar el circuito cuento aquí con una protoboard, una plaquita Arduino Uno, el cable de conexión a ordenador y unos cuantos cables, así como LEDs y una resistencia, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer es darle a nuestra protoboard. Recordad siempre que los raíles del positivo y del negativo van conectados en vertical y que estos bloques de aquí van conectados en horizontal, pero separados por la mitad de la placa, recordémoslo siempre. Y ahora vamos a conectar, lo primero de todo, un cable que vaya del puerto número 3, ¿vale? Vamos a coger este cablecito verde, por ejemplo, y que vaya del puerto número 3 a nuestra plaquita, a nuestra protoboard. Y para hacerlo, pues lo vamos a conectar aquí.
Perfecto, por ejemplo. Entonces, ahora mismo le estamos dando corriente a toda esta fila, ¿de acuerdo? Para que va a seguir la corriente del pin número 3. Entonces, a continuación, lo que haremos será conectar nuestro LED con la patita más larga en el extremo positivo, que va a ser el que viene del pin número 3 en este caso. Recordad que en este caso el pin número 3 nos está haciendo algo así como de generador de electricidad, entre comillas, ¿de acuerdo? Sería el extremo positivo. Entonces, cuando acabemos el circuito lo llevaremos a nuestra toma de tierra, ¿vale? GND. Entonces, ahora vamos a conectar nuestro LED tal que así. Muy bien. Y una vez tenemos conectado el LED, cogemos nuestra resistencia, ¿vale? Vamos a doblarle un poquito las patitas y la vamos a conectar al cable, a la hilera de los negativos en cualquier punto, porque ya sabéis que está toda conectada, así que vamos a llevarla al polo negativo. A ver si podemos, ahí estamos, perfecto. Y una vez la tenemos conectada al polo negativo, cogemos un segundo cable, ¿vale? Que voy a coger el amarillo, si puedo, claro, si quiere venirse conmigo, ahí estamos. Y voy a llevarlo del polo negativo a una toma de tierra cualquiera. En este caso voy a coger esta que tengo aquí arriba, que es la GND que está encima del 13. Muy bien. Una vez tengo ya este circuito montado, ¿vale? Fijaos, salimos del 3, vamos al LED, del LED a la resistencia, y luego la resistencia me lo lleva a la toma de tierra. Daos cuenta de que la resistencia es necesaria, porque si no, estaríamos sobrecargando nuestro LED, estaríamos dándole demasiada potencia. Esto ya lo comentamos en el vídeo anterior también, siempre hace falta esa resistencia, y la solemos poner antes de la toma de tierra, es como el último paso. Eso nos ayuda cuando haya varios LEDs, ya veréis que el colocar la resistencia al final nos va a venir bien, ¿eh? Ya veremos cuando hagamos otros montajes más complicados. Entonces, una vez tengo el montaje hecho de este LED conectado al puerto número 3, lo que voy a hacer es conectar mi plaquita al programa de Arduino, a mi ordenador. Vamos a ver qué tal. Muy bien, una vez hemos conectado la placa, nos vamos a la parte de herramientas, ¿vale? Para seleccionar el puerto donde tenemos colocada nuestra placa, y también veréis en herramientas donde nos deja seleccionar el tipo de placa que estamos utilizando. Entonces esto es importante, en mi caso es la Arduino Genuino 1, la ha reconocido directamente, igual que el puerto, pero muchas veces no lo reconoce directamente. Entonces es importante venirse aquí y comprobar que esto está correcto, porque a veces nos dan muchos problemas a la hora de subir luego el programa. Entonces, claro, el problema muchas veces está ahí, y como no paramos a verlo, no nos recordamos, pues no sabemos solucionarlo. Entonces, una vez lo tenemos, lo que vamos a hacer es subirlo, y vamos a fijarnos que la placa va a parpadear en los LEDs RX y TX que tiene en la parte superior, al lado del pin 13. Y en el momento en el que yo subo el programa, veo que enseguida se ejecuta la acción que yo le estoy pidiendo, enseguida carga el programa sobre el LED que está conectado al pin número 3 y se pone a repetirlo en bucle, ¿de acuerdo? Se enciende un segundo, se apaga un segundo, se enciende un segundo, se apaga un segundo, y así consecutivamente. Si lo conectara en cualquier otro puerto, en cualquier otro pin, veis que no funcionaría, ¿vale? Solo funciona si lo conectamos en el pin número 3, ¿vale? Aquí. Muy bien. Muy bien, pues visto nuestro primer programa con Arduino, cargado correctamente sobre nuestra plaquita, cabe considerar una opción más que me gustaría explicaros, ¿de acuerdo? Que está aquí en el software de Tinkercad, que es un software online completamente gratuito, lo podéis utilizar con Google, y la gracia es que aquí podéis hacer vuestras simulaciones, porque muchas veces no tenemos el kit de Arduino para hacer pues con un sensor, o con un botón, o con un LED, no lo tengo en casa, es del colegio, universidad, lo que sea. Pues bueno, pues aquí tenemos un espacio completamente gratuito donde podemos hacer las simulaciones que queramos con cualquier tipo de sensor, placa y elemento. Y además podemos hacer las simulaciones súper precisas, porque nos permite programarlo con texto, fijaos, me permite programar con texto que puedo copiar directamente de mi aplicación Arduino, fijaos, para hacer la prueba, ¿vale? Yo cargo el texto, el código que había escrito aquí, tengo el montaje hecho en mi software de Tinkercad, y si inicio la simulación, veréis que este LED, ¿vale? Va a hacer lo mismo, se enciende, se apaga, se enciende, se apaga. Y así todo el rato, ¿de acuerdo?
Bueno, pues simplemente comentar que tenemos a nuestro alcance esta opción, que además es muy muy completa, ya lo comenté en el vídeo anterior, pero quería que vierais un poco más el potencial que tiene. Así que, bueno, hasta aquí la clase de hoy, chicos, espero que os haya gustado para introduciros un poquito en el mundo Arduino, que os haya aclarado todas las dudas que tuvierais, y bueno, pues poquito a poco vamos dándole al código, ¿vale? Dejad cualquier duda en los comentarios y nos vemos en la próxima clase.